Bueno, pues seguimos. Buenas tardes. Repito lo anterior en el sentido de que todo el tiempo en este momento Ignacio va a que no quedemos enganchadas en la desolación. Mañana veréis que nos da otro bloque de criterios, pero en este primer bloque de criterios, que en la jerga de ejercicios espirituales de San Ignacio llamamos de primera semana, el nombre es lo de menos, es cómo ayudarnos a no quedar atrapados en la desolación. ¿Por qué? Lo he repetido y lo vuelvo a repetir. Porque el seguimiento lo hacemos en el mundo que tenemos, no en el que nos gustaría. Y es un mundo pues muy desquiciado, y ese desquicie pues pasa también por dentro del corazón de cada una, ¿no? Y por eso San Ignacio, como pasó por ahí, lo que nos hace es ayudarnos a reconocer que aunque no sintamos la ayuda del Señor siempre la tenemos. Y en ese sentido, pues para San Ignacio el tiempo desolado es un tiempo en que el Espíritu nos está diciendo algo. Cuidado con las perezas, purificar las intenciones, vivir en acción de gracias, caminando humildemente, no como eternos estudiantes, que nos atribuimos los méritos y en cambio le exigimos al Señor que esté siempre gratificando. Y en cambio, pues como hemos ido viendo en el tiempo de discernimiento, pues es un tiempo en ese sentido que el Espíritu nos manifiesta la gracia para vivir en lucidez. Nos decía Ignacio, cuidado en tiempo desolado de precipitarse en las decisiones, cuidado. En tiempo turbado, cuidado las decisiones que se tomen. Que es lo de en tiempo de desolación no hacer mudanza. Y examinar, ¿veis? Que examinar no es saber de todo, sino saber que la realidad es compleja. Porque nuestra tendencia es, como hemos ido viendo, a simplificar y buscar culpables. Es que es un maleducado, es que es un sucio, hombre, examinemos. La culpa la tiene fulano enseguida, la precipitación, examina. Ora lo que acontece. Tú que te quejas de que los niños son maleducados, tú rezas por ellos, tú miras a esas criaturas con los ojos de Jesús. Tú que te quejas de que ese hermano es un pesado, tú lo miras con ojos de Jesús y a lo mejor te das cuenta pues que tú estás todo el santo día criticándolo y dices, pero si es que tiene Alzheimer, santo Dios, míralo con los ojos. Y cuando examinamos y oramos, se nos ocurren cosas. Ahora, lo que se nos ocurre siempre tiene más carga evangélica, lleva consigo más servicio, más abnegación que el quedarte lamentándote, como hemos visto, y no lo repito, para lamentarse solo hace falta un buen sillón y una buena televisión delante, no hace falta más. En cambio, el Evangelio pues, nos sitúa en la vida de otro modo, gracias a Dios. Y ahora San Ignacio, en estos criterios de no quedar atrapados, nos invita a reconocer, que también es un tema de conocimiento propio, pues que todos y todas tenemos un fondo de temores y miedos, todos y todas. Y si no los tuviéramos, seríamos gente enferma, seríamos psicópatas. El psicópata es ese enfermo mental pues que no tiene ninguna noción de riesgo. He conocido a algún chaval pues de estos que no tienen inconveniente en robar un coche delante de una pareja a la Guardia Civil, no miden el... Pero los humanos tenemos miedos, tenemos temores, porque somos vulnerables. Y hay temores que son inherentes a la condición humana, claro.
que más y el que menos, pues tiene miedo a no ser atendido, miedo a ser agredido, miedo a la enfermedad, miedo. Tenemos temores. Hay temores que superamos con la edad, gracias a Dios. Pero mira por dónde superamos unos y aparecen otros. Y es así la condición humana. Y ahora pienso en mis temores cuando iba a ordenarme de sacerdote o dar la primera clase, las alegrías también las recuerdo, o mis temores cuando iba a dar la primera clase, porque que más y el que menos, pues bueno, tienes miedo a fracasar. Y ahora me río de ellos, pero entonces eran mis miedos, eran mis temores. Y ahora tengo temores que a los 20 años no tenía, claro. Ahora tengo temores que a los 20 años no tenía. Y ahora pues temes a veces, pues eso, el miedo o el temor a que se cronifique una enfermedad, miedo a saber si seré atendido convenientemente, bueno. Y los miedos, ¿qué pasa? Pues que los miedos, San Ignacio, y esto es todo un proceso vital, esto estaremos toda la vida en ello. San Ignacio nos dice, ponte los temores delante, no te engañes. No te engañes. Es ese ponerse delante y delante del Señor, mis propios temores, hablándome claro. Tony, tienes miedo a esto y a esto. Y le tengo miedo a esto y a esto. Porque si no le pongo nombre a los temores, y por eso esto es un tema de discernimiento, si no le pongo nombre a los temores, como yo no puedo vivir en el temor permanente porque eso me desasosiega profundamente y los miedos me pueden paralizar, si no los nombro correctamente, los elaboro en falso, ahora veréis que esto es la vida misma, los elaboro en falso y acabo construyendo mi vida en el engaño. Y en discernimiento no hay cosa peor que vivir en el engaño propio. Esto que parece un alambicado jesuítico es la vida misma, Y podría poner muchos ejemplos, pues todos tenemos temores. Entonces, si yo no me nombro el temor, lo elaboro en falso. Y elaboro en falso, ¿qué quiere decir? Repito, que acabo viviendo en el engaño. Pues yo qué sé, es que esto es tan cotidiano porque somos humanos, somos vulnerables. Pues yo qué sé, en la compañía de Jesús, en la mía, pues que estamos fundados para muchas cosas. Pues mira, por la razón que sea, pues yo tengo miedo, y los miedos son, punto, son, todos tenemos. Pues tengo miedo o temo pues que un buen día en la compañía, sobre todo cuando eres estudiante, pues que te destinen, por ejemplo, al trabajar en una universidad nuestra, ¿no? Y a mí, por la razón que sea, pues el trabajo intelectual me da miedo, me siento inseguro. Entonces, si no me digo lo que hay, porque eso es abordar los temores, decirme lo que hay. Si no me digo, me da miedo, tengo miedo a fracasar, tengo miedo, temo, ¿cómo me defiendo? Ahí está la clave, ¿veis? ¿Cómo me defiendo? Atacando a los que están ahí. Si esto es la vida misma. Estos que trabajan en la universidad, eso es lo único que hacen es rizar el rizo, ¿no? Aquí en el colegio los quisiera ver yo. Aquí, esto lo hacemos mucho todos. Aquí los quisiera ver yo. Aquí en el barrio, y no en el despacho dándole vueltas. Pero no te das cuenta que te estás defendiendo. No te das cuenta que te estás defendiendo. Que tus miedos los estás proyectando. Y al revés, porque esto nos pasa a todos. Por la razón que sea, tengo miedo de que me destinen o acabar en un campo de refugiados o acabar, porque me siento inseguro y el mundo de la pobreza y de la marginación pues me provoca profunda inseguridad. ¿Cómo me defiendo? Atacando. Atacando. Estos, mucho pobre en mucho barrio y viven como quieren.
Mucho pobre, aquí los quisiera ver yo. Mucho pobre, y míralos cómo viven. Y encima en los campos refugiados, si tienen teléfono satelital que ya lo quisiera yo para... Pero no te das cuenta que te estás defendiendo. Una persona autoritaria, ¿no? Pues detrás de una persona autoritaria hay una persona totalmente insegura. Entonces, ¿qué está diciendo San Ignacio? Ponte tus temores con mucha humildad delante. Ponte los temores, porque es que, si no, repito, los enmascaramos, los elaboramos en falso. Entonces, tengo miedo a no ser cuidada, tengo miedo a la enfermedad, y si no me digo, pues que tengo miedo, porque soy humano y tengo miedo y tengo temor, ¿cómo me defiendo? Elaborándolos en falso, claro. Elaborándolos en falso. Eso faltaba como estoy, que me mandaran a tal casa, pero allí, si allí no... Pero por favor. Pero ahora es donde viene la clave. San Ignacio dice, no te tragues los miedos sola, comunícate. ¿Veis? Comunícate. Aquí hay mucha sabiduría metida. ¿Qué está diciendo San Ignacio? Que aquello que te agobia, aquello que te puede paralizar, aquello que se puede convertir en un run run, que a todos nos pasa, en un run run, que poco a poco la bola va aumentando y te va asfixiando, ¿no? Entonces San Ignacio dice, comunícate, porque todos tenemos experiencia que cuando yo me comunico, ¿con quién? Ignacio, aquí no estamos hablando de pecados, no tiene nada que ver. San Ignacio dirá, tú verás, dice, comunícate, dice, con un buen confesor, dice, u otra persona espiritual, que en el lenguaje de San Ignacio quiere decir una persona que te acoja y que te escuche. Porque todas sabéis, igual que yo, que cuando tengo la humildad de comunicar mis temores, solo el hecho de comunicarlos hace que ya no me atrapen. Que no me atrapen. Por eso San Ignacio, que utiliza una imagen que siempre me hizo gracia, porque no la entendía de novicio, y es que no hay bestia más fiera sobre la de la tierra, dices, esto debe ser tremendo. Pues sí, lo tremendo es vivir engañado. Que todo el mundo se da cuenta menos yo. Todo el mundo se da cuenta menos yo. Entonces, comunicar que además, fijaros, que la experiencia nos da que es más sano. Decir, hombre, yo ahora en este momento no tengo una persona con la que poder confiar. Eso es más sano que no sentir ya la necesidad de comunicarte con nadie. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo San Ignacio? Que la desolación a nivel personal o ambiental genera desasosiegos y todos nos construimos, y es verdad, temores. Cuando digo los construimos, no es que los inventemos, porque ya digo, los temores están ahí, que somos humanos, repito, pues miedo al fracaso, y miedo pues a la enfermedad, y miedo a la soledad, y miedo a que en mi familia pues pase algo que la desbarate. Todos tenemos, es que es humano, es humano. Entonces aquí San Ignacio lo que dice es, no te los tapes. Claro, esto lo decimos muy fácilmente, pero que esto lo diga San Ignacio en el siglo XVI ya es mucho mérito, porque un ideal, el ideal del caballero del siglo XV y de la Edad Media, es que el miedo es cobardía, atención a esto. Y tener miedo, que esto se nos ha metido culturalmente,
tener miedos no es de cobardes, es de humanos. Tener miedos, tener temores, en mentalidades como era el tiempo de Ignacio, y sobre todo en los varones, en los caballeros, no, el miedo, eso es cobardía. Y solo asumiendo la debilidad vamos a crecer en discernimiento. Esto en la biografía de San Ignacio es clave. Hay un momento en que San Ignacio ya está en ese proceso de conversión, ya está en Loyola, en Manresa, y cuando va ya a Montserrat y una noche velando armas, que es muy propio de la mentalidad caballeresca del momento, ¿no? Deja a los pies de la Virgen de Montserrat ya para siempre y se va a olvidar para siempre de la espada y el puñal, como buen caballero que era. A partir de ese momento, San Ignacio no nos va a ocultar en su autobiografía que en más de un momento sintió miedo, cosa que era impensable que antes de la conversión dijera que tengo miedo de algo. ¿Por qué? Porque, repito, el miedo era cobardía. Y el miedo no es cobardía. El miedo es humanidad. El miedo es humanidad. Y en ese sentido, pues, esto no es para estar ahí dándole vueltas morbosamente, ¿no? Sino para reconocer que cuando yo me comunico, pues me pongo en situación de que los temores no se me apoderen. No se me apoderen. Y en ese sentido, como veis, pues hay mucha sabiduría metida aquí. Yo me conformo, en el buen sentido de conformar, en que se nos concediera, que no partimos de cero, esto vuelvo a repetirlo, pero que se nos concediera esa gracia del caminar humilde, como os he dicho antes, esa gracia de reconocer que no somos superhombres ni supermujeres, que en el lenguaje más de una vida consagrada es, como ahora enseguida veremos en el punto que nos queda de este bloque de criterios, que no somos perfectos ni perfectas, que la perfección nos ha hecho mucho daño y somos vulnerables y esto nos va a hacer crecer en discernimiento. Por eso os decía en el rato anterior que la acción de gracias nos hace caminar humildemente. El hombre y la mujer de discernimiento saben dar gracias y caminar humildemente. ¿Por qué? Pues porque la perfección no existe. Y en este sentido, el último criterio que nos da San Ignacio en el bloque de reglas, de criterios, como pedagogo, es ese criterio que he insinuado cuando os he hablado esta mañana del Dios alfarero. Ahora retomo un punto de la mañana para que veáis que todo va juntito. Recordáis que esta mañana os decía que la acción de gracias es el camino de entrar en el ámbito del discernimiento, dar gracias por los beneficios recibidos. Recordáis que decía que para San Ignacio los beneficios recibidos son el don de la vida, el don de la creación, el don de la fe, esta vida que tenemos vivida en el ámbito del Señor Jesús, y los dones particulares. Y cuando os hablaba de los dones particulares, recordáis que he utilizado la imagen del Dios alfarero. Salmo 103. Tú conoces nuestra masa y te acuerdas que somos barro. En ese sentido, como os he dicho, la pasta humana es la misma. Pero el Dios alfarero, al modelarnos, nos dejó a cada una su chispa de gracia, el don particular. Como dice San Pablo, y os he citado, pues formamos un solo cuerpo con diversidad de dones. Y una tiene el don de la alegría, y la otra tiene el don del servicio, y la otra tiene el don del consejo, y es verdad. Pero también es verdad que a este Dios alfarero, y esto lo digo con humor, porque es así, se le fue el dedo y a todos nos dejó un puntito. Nos dejó un puntito.
El punto flaco que dice San Ignacio, el punto débil, flaco en castellano antiguo es débil, ¿eh? Y que es que todos y todas tenemos una zona de nuestra persona por la que perdemos energías evangélicas, por la que sufrimos y hacemos sufrir inútilmente. O sea, todos tenemos nuestro don y nuestra debilidad. Esto es el conocimiento propio. En este sentido, aquí la antropología de San Ignacio es muy sencilla, pero muy honda, ¿no? Mi debilidad dice que el mal espíritu es como un capitán que quiere tomar un castillo, aquí utiliza, veis, una imagen aún muy de su época, quiere tomar un castillo, quiere asaltar un castillo y da vueltas a las murallas, va viendo las murallas y por donde la muralla es más frágil, es más débil, ¡pum!, por ahí entra y toma el castillo. Esta imagen es genial porque es verdad. Dice que el mal espíritu da vueltas y por donde nos ve más débiles, por ahí nos enreda. Y todos tenemos nuestra zona débil. Todos tenemos nuestra flaqueza, nuestra debilidad. Lo digo lo de flaqueza porque en el catecismo recuerdo de pequeño las obras de misericordia eran 14, ¿recordáis? Ni más ni menos. 7 espirituales y 7 corporales. Y había una que es la que más me ha ayudado en vida de comunidad en 50 años de jesuita, más que todos los libros que he podido leer. Es que una obra de misericordia, claro, yo la decía en castellano, pensaba en valenciano y no la entendía. Era soportar con paciencia las flaquezas del prójimo, ¿os acordáis? Soportar con paciencia las flaquezas. Y esa palabra, digo, ¿qué tendrá que ver? Bueno, la flaqueza es la debilidad. Todos y todas tenemos zonas o una zona por donde malgastamos energías, sufrimos y hacemos sufrir. Y esto hay que ser conscientes. No podemos vivir en el engaño. Y en ese sentido, San Ignacio nos invita a reconocer esa zona. Y esto, pues, mira, se traduce, yo lo traduzco en nuestra vida, en algo que ya he dicho y lo vuelvo a repetir ahora, y es que la perfección no existe. A mí me quisieron formar para tener todos los dones sin mezcla de imperfección ninguna. Y esto, pues, no existe. Entonces, nuestro don y nuestro punto flaco a veces son dos caras de una misma realidad. Así estamos hechos. Y es una persona tan servicial, que al final te asfixia. Y hay que decirle, oye, no me sirvas tanto, no te preocupes tanto de mí. Es una persona tan ordenada en el trabajo que no hay quien trabaje con ella porque te sientes siempre un inútil, si así estamos hechos. Es una persona tan jocosa y tan alegre que hay que decirle, no me cuentes hoy otra vez ese chiste que me lo has contado 5 veces ya. Y es verdad, el don y el punto débil van juntitos. Y esto pues hay que encajarlo porque esto humaniza. Y en ese sentido, cuando digo que la perfección no existe, es porque yo aún he pillado mucho un modelo de perfección. Yo entré en una compañía en que todo tenía que ser perfecto. Y recordáis que en una teología de la vida religiosa clásica, más allá de las formas jurídicas, de si hay profesión, si no, si renovamos, si no renovamos, lo propio de la pobreza, castidad y obediencia era un estado de vida más perfecto que el estado de preceptos que era para el común de los mortales. Esta era la distinción clásica. Pobreza, castidad y obediencia es una vida más perfecta que la vida de preceptos que es para el pueblo de Dios. Claro, esta teología yo no digo si es verdad o no, pero sí yo siempre he dicho que es un poquito mal educada.
Porque es como si yo fuera a mis padres, que para mí fueron unos modelos de fe y de evangelio, y les dijera, mi vida es más perfecta que la vuestra. Vamos, yo no me atrevo a decir eso, me explico. Lo que era el contexto de la época. Atención en el terreno que me meto, Voy a hablar de modelos de perfección, porque santidad siempre ha habido. Dios me libre de hacer una injusticia a los que nos han precedido. Vosotras, igual que yo, en la compañía vuestra y yo en la mía, ha habido mujeres y hombres santos, los hay y los habrá. ¿Me explico? Gracias a Dios, el orden de la santidad va por su camino. Otra cosa es los modelos culturales, los modelos institucionales. Y en un momento determinado, el modelo era de perfección. Había que ser perfectos, como os decía yo esta mañana. Y el novicio perfecto no se duerme en la oración, no falta la caridad, no falta el silencio, pero mire, y es que la perfección no existe. Y este tema ha hecho sufrir a mucha gente. ¿Qué estoy diciendo? Don particular y punto flaco tenemos todos. Pero hay que reconocerlo, pero lo tenemos. Lo digo porque esto de la perfección, pues es verdad, en nuestro estado de vida a veces nos ha hecho sufrir pues muy innecesariamente, ¿no? Porque como teníamos que ser hombres y mujeres perfectos, en comunidades perfectas, en compañías perfectas, en una iglesia perfecta, en un mundo perfecto, pues esto es causa de mucho desasosiego. Y en cambio, pues ahí está la vulnerabilidad y el límite. A ver, os pongo ejemplos de andar por casa porque este tema yo le tengo mucho cariño además para evitar sufrimientos inútiles. A mí me gusta cocinar. La paella, soy valencià, soy de Manises, no me salen mal. No me salen mal. ¿Vosotras creéis que yo he hecho alguna vez una paella perfecta? Y más si cocinas para jesuitas. Nunca. La paella perfecta debe estar en el mundo de las ideas platónico. Todo lo que hacemos los mortales son aproximaciones a la paella. Y un día que has creído que has hecho la paella, te sale un compañero y dice, Tony, está buenísima. Pero, ahí está. Pero, si hubieses sofrito un poquito más la verdura, y otro día haces la paella y crees que te ha salido genial. Tony, está muy buena, pero el pollo un poquito crudo. Y ese pero nos mata la vida. Porque esto pasa también entre nosotros. No, si este padre es un santo, si es muy buen jesuita, si tiene un celo apostólico que para qué, pero se pone entre paréntesis todos los dones y se multiplican por 0. Y este tema es de calado, porque el pero nos mata a veces la vida. Y de verdad, ¿quién no tiene un pero? Esto es lo que nos está diciendo San Ignacio. ¿Quién no tiene un pero? Y al revés, ¿quién no tiene su don? Por lo tanto, aquí es un tema de mirada limpia, un tema de mirada, pero ese pero, es verdad, esto por lo civil y por lo eclesiástico, como digo yo, el pero. No, si es muy buena hermana, si es muy servicial, es muy trabajadora, pero... Y yo, mirad, aquí os doy un criterio de discernimiento muy sencillo y muy pedestre, muy de andar por casa, pero al final creo que el discernimiento es, como os digo, la vida cotidiana. Mira por dónde un día caí en la cuenta yo que era más humilde sumar que multiplicar. Porque a mí me enseñaron de pequeño, cuando me enseñaron a multiplicar, me dijeron que todo lo que se multiplica por 0 acaba en ¿qué? En 0. ¿Me explico?
Todo lo que se... 2 por 0, 0. 3 por 0, 0. 4 por 0, 0. Ya puedo yo ver las cualidades de mi hermano. No, es un santo, si es muy servicial. Las pongo entre paréntesis y las multiplico por su punto flaco. ¿Me explico? Y lo anulo. Lo anulo, pero... Y en cambio un día me di cuenta que sumar era más humilde. Porque lo que se suma al 0 no queda en 0. 0 más 1, 1. 0 más 2, 2. 0 más 3, 3. Esto os parecerá una bobería, pero a mí me ayuda. Yo he vivido 2 veces, posiblemente, con el compañero más pesado de la provincia de España. Más pesado que el plomo. Eso es verdad. Pero yo me digo, fulano es un pesado. Y le voy sumando cualidades. Pero es un pesado cariñoso. Es un pesado acogedor. Es un pesado servicial. Y no me quedo solo mirando a un pesado. Esto es por lo civil y por lo eclesiástico, pero... ¿Y por qué digo esto de la perfección? Porque nos miramos siempre desde lo que debíamos ser, no desde lo que somos. Y nuestro Dios nos mira como somos. Y solo desde lo que somos crecemos. Por eso San Ignacio nos dice, sé consciente de tu punto flaco. Sé consciente. Porque entonces, si tú eres consciente de tu debilidad, vas a poder hacerte cargo un poquito más evangélicamente de la debilidad del otro. Ahora, esto, como veis, es toda la vida, ¿eh? Porque además, todas sabéis igual que yo, que esto lo aprendemos con la edad, que hay peros que nos moriremos con ellos. Como dice el refrán, genio y figura hasta la sepultura. Pero es que la perfección en ese sentido, en este que estoy diciendo, nos ha hecho daño porque no existe. Yo también digo con humor que estos años he pisado muchas casas de ejercicios y de retiros. Yo no me he encontrado nunca la casa de ejercicios perfecta. Te vas a una casa de ejercicios y las toallas secan, los cuchillos cortan, la capilla es preciosa, pero el papel higiénico es barato. Y te vas a otra casa y el papel higiénico es excelente, las toallas secan, los cuchillos cortan, la capilla preciosa, pero la megafonía no funciona. Te vas a otra y la megafonía funciona, las toallas secan, el paisaje maravilloso, pero los cuchillos no cortan. Un religioso, a una religiosa o a una hermana vuestra en la compañía perfecta, me la presentáis y la pondremos en los museos vaticanos. Aquí, el perfecto. Lo digo y me entretengo en este punto porque podemos aliviar mucho sufrimiento teniendo este punto como clave también en discernimiento, ¿eh? Como clave en discernimiento. Por eso San Ignacio nos ha dicho 2 cosas esta tarde. Temores tenemos todos. Miedos tenemos todos. Y puntos flacos tenemos todos. Tenemos todos. ¿Qué nos ha dicho de cara a los temores? Hombre, que no se te apoderen. Comparte con alguna persona que te escuche, que te pueda aliviar. Porque sabéis que solo el hecho ya de exponerlo, de comunicarlo, ya te alivia. Ya te alivia. Claro, es que es verdad esto, santo Dios. Bueno, aquí es que esto es la vida misma. Yo recuerdo hace años, estuve en Brasil, ya os lo dije, me llamó el provincial, hombre, Toni, piensa ir a Brasil, un curso a dar cristología allí en la facultad nuestra. Y es verdad, os digo cómo es la vida. Medio Toni dice, me han invitado a Brasil, eso viste mucho en los ambientes que yo me muevo. Me han invitado a la facultad de teología a dar un curso de cristología, a la Liberasal, tal, esto viste mucho. Medio Toni, pero medio Toni está asustado, porque yo voy a ir a un país que no es el mío. Yo siempre que piso el pie en un país que no es el mío me entra mucha inseguridad. Y es verdad.
Voy a dar clase en una facultad en que la mayoría de los alumnos son jesuitas de 6 países de América Latina. Lo digo con cariño para mis hermanos más jóvenes. Lo más insoportable que puedes tener en clase es un alumno jesuita, porque aún nos falta hacer la Congregación General de la Humildad, que yo la he calculado para el 2050. De 6 países de América Latina. Si yo fracaso en esas clases, y yo tengo miedo a fracasar, que soy humano, yo tengo miedo a fracasar. Tengo miedo a meter la pata. Claro que tengo. Si yo fracaso en esas clases, yo no piso América Latina el resto de mis días por el circuito jesuítico. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? Puedo dar excusas, ¿veis? Los miedos no dichos. Total provincial, total para unos meses, con lo lento que son los latinos, cuando vengan a enterarse y ya se ha acabado el curso. Pero no te das cuenta que todo son excusas, que tienes miedo a fracasar. No te das cuenta que todo son excusas. Total, si no se entera, si total, ¿para qué? Si es que... Entonces, yo me acordé de San Ignacio, entonces lo consultas con gente más rodada que tú. Yo recuerdo que fui a 2, y no me siento mejor que nadie, me fui a 2 compañeros jesuitas, mayores que yo, que habían estado ahí muchas veces. Digo, oye, tengo miedo de irme para allá, no sé si me va a salir bien o mal. Es que eso ya te hace caminar humildemente. Pues sí, tengo miedo a fracasar. Hombre, Toni, no seas bobo, vete para allá, que verás que allí está fulano y fulano en comunidad, que son muy buena gente, que en caso de apuro verás cómo te echan una mano, que te van a coger, que... Joder, y eso alivia, es que es la vida misma. San Ignacio no está diciendo nada que no sea la misma, la vida misma. Si yo me encierro en mí mismo, empiezo a fabular. Bueno, total, ¿para qué? Si no les interesa. Y entonces me monto una película, y además el discernimiento, con perdón, tiene mucho de refranero. Ya me acordé de un refrán de pequeño. Dije, Toni, vete para Brasil. Si sale con barba, San Antonio. Si no, la Purísima Concepción. Pero es verdad, temores y debilidades tenemos todos. Ahora Ignacio dice, comunica y sé consciente de tu debilidad. Porque si no eres consciente de tu debilidad, vas a estar poniendo peros a todos. Y a todo. A todos y a todo. Y desde el pero no hay discernimiento. No hay discernimiento. Con los peros solo hay bloqueos. Solo hay bloqueos. Que el Señor nos libre de esto, porque hay gente especialista en poner peros, repito, a todas y a todo. Y todo tiene un pero. La comida tiene un pero, la calefacción tiene un pero, la cama tiene un pero, la enfermería tiene un pero, la visitadora tiene un pero, la sirviente tiene un pero, mi hermana de cuarto de vecindad tiene un pero. Y es verdad, pero solo con los peros no hay discernimiento. Y aquí San Ignacio pues dando el clavo. Y aquí termina el primer bloque de reglas, porque todo este tiempo San Ignacio lo que ha ido, como vais viendo, bueno, intento transmitirlo, es que cuando hablamos de discernimiento y hablamos de escuchar el paso del Señor por nuestras vidas, San Ignacio se mueve en este juego interior que todos experimentamos. Consolación, desolación, situaciones que provocan profunda alegría y consuelo y situaciones que nos generan desasosiego. Pues está ahí. Ignacio, como habéis visto, todo el tiempo a lo mismo. La consolación para agradecerla y recibirla. Para agradecerla y recibirla. Porque ese es el don del resucitado. Ese es el don del resucitado. En cambio, la desolación, que no estoy hablando de enfermedad, y es verdad que a veces hay situaciones muy fronterizas, es para vencerla, que no nos falta la ayuda del Señor. Sabiendo que esto, repito, no es recetario, es sabiduría eclesial.
Y ya hemos ido viendo diversos puntos que nos ha ido dando San Ignacio, ¿no? Mira, pues en el tiempo desolado, ojo con las perezas. En el tiempo desolado, purificar intenciones. En el tiempo desolado, caminar humildemente. Son criterios. En el tiempo desolado, examinar. Cuidado con precipitarte. Es que fulano es un sucio. Cuidado, que es un hermano vulnerable y enfermo, que no es lo mismo, que no es lo mismo. ¿Veis? Y ahí San Ignacio nos va dando criterios que están en todos los maestros y maestras, ¿eh? Pero a lo que va es, como veis, a no quedar atrapados en esa tristeza que al final hace, pues que pasa no solo en nosotros, cuidado, esto es condición humana, ¿eh? Y pasa, pero en los ambientes cristianos pues nos duele más, ¿no? Y es que podamos caer en la trampa, como nos pasa a veces en Occidente y aquí en el primer mundo, de ser hombres y mujeres, y esto no estoy hablando solo de la vida consagrada, ni mucho menos, esto pasa también en las familias y en la sociedad, ¿eh? Se cae en la gran paradoja. Hombres y mujeres que lo tenemos prácticamente todo y todo el día insatisfechos. Y así no se puede transmitir evangelio. Así no se puede transmitir evangelio. Y a lo que va Ignacio es a salir de ahí, ¿veis? A poder ser reflejo de la misericordia. Y no quita las debilidades, ni quita al revés. Nos hacemos vulnerables y conscientes. Y ahora os voy a ir preparando el tema para mañana, porque ahora San Ignacio, en la pedagogía suya, atención, en la pedagogía de Ignacio, todo lo que diga a partir de ahora y mañana, San Ignacio diría, esto no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. ¿Por qué? Y ahora veréis que no es por elitismo, no es porque el hombre y la mujer de discernimiento sea gente de élite, que tiene una sabiduría que el pueblo llano no tiene. No va por ahí, ¿eh? Sigo diciendo que el discernimiento lo vive la gente sencilla, ¿eh? Pero cuando Ignacio nos dice que todos los criterios que vienen ahora no son para todo el mundo, en el fondo es para no cargar a la gente con cargas pesadas. La vida espiritual tiene sus pasos, tiene sus caminos. Entonces, para no cargar con cargas innecesarias a la gente. Me explico. Todos los criterios que hemos visto hasta ahora en la mentalidad pedagógica de San Ignacio son para todo el mundo, para todo el pueblo de Dios. A todo el mundo le ayuda a comunicarse, a todo el mundo le ayuda a vivir en acción de gracias, a todo el mundo le ayuda lo que hemos visto, mirar con los ojos de Jesús. Todo lo que hemos visto es para todo el mundo, para todo el pueblo de Dios. En cambio, ahora Ignacio da un pasito. En el lenguaje de San Juan de la Cruz, todo lo que hemos visto hasta ahora, cada maestro de espíritu tiene su lenguaje. Para San Juan de la Cruz serían los principiantes, que no es despectivo, sino para la gente que se va iniciando en esta escucha, en la experiencia espiritual. Pero ahora Ignacio da el paso, dice, para la gente, y sí que es nuestro caso, para gente que por gracia, y esta es la experiencia que tenemos todas, hemos experimentado que el Señor nos invita a una mayor fidelidad y libertad evangélica. Y es verdad. Yo experimenté como regalo y como don, que con el tiempo lo vives como más regalo y como don, que en un momento determinado, pues el Señor invitaba pues, a dejar casa, padre, madre, hermanos, y es verdad. Y un deseo de mayor fidelidad evangélica, pues es verdad. Es verdad. Los que más se querrán afectar, dice Ignacio. Entonces Ignacio ahora nos dice lo siguiente, y veréis que es un pequeño matiz, pero que es fundamental. Y nos va a dar criterios, dice, para lo mismo que es escuchar consolación, desolación, para seguir escuchando el paso del Señor.
dice, con mayor finura espiritual, con mayor discreción de espíritus. ¿Por qué? Porque ahora fijaros, no se trata ya de cómo me mudo contra la desolación, sino el tema está, y veréis que esto trae incidencias en el vivir cotidiano, cómo es que hombres y mujeres que nos hemos encontrado con el tesoro escondido y la perla preciosa que es el Señor, cómo es que hombres y mujeres que hemos experimentado la alegría del Evangelio, gentes que hemos experimentado que hay más alegría en dar que recibir, gentes que hemos experimentado que nuestro tesoro es el Señor, y es verdad, y que ese encuentro con el Señor nos provocó una profunda conmoción y una profunda alegría. Pues ¿cómo es que hombres y mujeres que hemos dicho que sí, que tendríamos que vivir la alegría del Evangelio y ser reflejo de la misericordia, por dónde se nos diluye la consolación? ¿Os dais cuenta la mayor finura? Ya no es cómo me mudo contra la desolación, que esto al fin y al cabo ayuda a todo el pueblo de Dios, sino en nuestro caso Ignacio está pensando ya, claro, está pensando ya en gentes que más se quieren afectar, por gracia, pero bueno, más se quieren afectar. Caramba, todas las que estamos aquí deseamos, y de los deseos sinceros no podemos dudar porque eso nos hace daño, todas las que estamos aquí deseamos vivir en fidelidad al Señor y al Evangelio. Y es verdad, ¿me explico? Deseamos, claro que deseamos. Y todas vosotras, igual que yo, en muchos momentos de la vida nos ha conmovido que el Señor es nuestro tesoro y nuestra perla preciosa, y es verdad. Y eso es verdad. Pues ¿cómo es que hombres y mujeres que tendríamos que vivir la alegría del Evangelio, por dónde se nos pierde? ¿Me explico? ¿Por dónde se diluye? Y por eso veréis que aquí Ignacio nos dice con mayor finura espiritual. Y veréis que en ese sentido, si estos criterios no son para todo el mundo, es para no meterle a la gente problemas que no tiene. Y ahí pues os empiezo a comentar la primera regla y os voy dejando un terreno preparado para mañana. A ver, esto en la jerga de ejercicios de San Ignacio es lo que llamamos los criterios de discernimiento de segunda semana, de segunda época, que ya es, como os estoy repitiendo, para gente que nos hemos sentido agraciados en cuanto que nos sentimos invitadas e invitados a seguir al Señor con mayor libertad evangélica, que nos dice el concilio, con mayor libertad evangélica, que de alegría, no olvidéis que se encontró con el tesoro y la perla preciosa, de alegría vendió todo para comprar el campo. De alegría. Entonces lo que Ignacio ahora nos va a presentar es por dónde perdemos la alegría, por dónde se nos diluye. Y aquí San Ignacio nos va a recordar otra vez lo obvio. Dice, propio de Dios es la alegría, la paz y el gozo. Esto no tengo que repetirlo, pero hay gente que sí hay que repetírselo. Propio de Dios y de sus ángeles, en sus mociones, en sus sentires, es dar verdadera alegría y gozo. Y ahora dice, quitando toda tristeza y turbación. O sea, lo que es del Señor es alegría y gozo. Y el Señor no nos quiere tristes ni turbados, porque cuando hay tristeza y turbación no hay transmisión de buena noticia. Hay otras cosas. Entonces, San Ignacio dice que el mal espíritu, este mundo enredado que nos enreda, nos quiere tristes. Porque si vengo en tristeza y en turbación, ya no transmito evangelio.
El mal espíritu, el enemigo, dicen Ignacio, nos quiere tristes y turbados. ¿Y por dónde venimos en tristeza y turbación? ¿Por dónde se nos diluye la alegría del Evangelio? ¿Por dónde perdemos esa frescura en un sentido hondo evangélica? Dice, porque el enemigo nos enreda, dice, y en sí ya lo explico, dice, con razones aparentes, sutilezas y falacias. ¿Qué está diciendo San Ignacio? Y lo voy a decir de varias maneras. Que el lenguaje es territorio de discernimiento. Porque los enredos nos vienen por el lenguaje, por la sutileza, la falacia y la falsa razón. Esto que parece un alambicado, esto es la vida misma. Voy a aterrizar y lo veréis. Y lo voy a decir de varias maneras. Bueno, detrás hay algo profundamente evangélico, ¿eh? Si recordáis, en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, Jesús, como buen judío, dice, no juréis, ¿recordáis? No juréis, no pongáis a Dios por testigo, no juréis ni por el estrado de su trono, no juréis, porque para Jesús jurar por Dios es tomar en vano el nombre de Dios. Y es cuando Jesús ahora dice, que vuestro sí sea un sí, que vuestro no sea un no, y todo lo que pasa de ahí es asunto del mal. Claro, aquí hay algo que es un mandato evangélico. Jesús lo que nos está diciendo es sencillez en la comunicación, sencillez, que las palabras signifiquen transparencia. A mí me enseñaron de pequeño, yo no sé si eso funciona igual, sujeto, verbo, predicado. Juan es tonto. María es guapa. Sujeto, verbo, predicado. Pan, pan. Vino, vino. Pues San Ignacio sabe que a medida que avanzamos en el seguimiento del Señor, se nos cuelan los perfeccionismos, se nos cuela el no faltar a la caridad, se nos cuelan tantas cosas porque, claro, tenemos más recursos, también es verdad, cuidado. Nos formamos más, nos preparamos más. Si yo pienso en 50 años de jesuita, la de cursillos, retiros, ejercicios que llevo a la espalda, santo Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuanto más nos preparamos y nos adiestramos en el seguimiento del Señor, más facilidad tenemos para enredar el lenguaje. ¿Yo qué queréis que os diga? Si esto es la vida misma. Cuando yo trabajaba de educador allí en Alicante, en Nazaret, yo con los chavales siempre sabía qué atenerme, porque eran unos mal educados. Y no estoy insultando, no estaban bien educados. Entonces, como no estaban bien educados, hablaban claro. Y yo siempre sabía qué atenerme. Tony, yo no quiero ir a la escuela, que este año me ha dicho Lolo que la tutora que me ha tocado en el cole es una hija de mala madre. Y habla bien, pero ya te ha soltado lo que... Yo sé que con este crío tendré que estar pendiente de la relación con la tutora. Ya te ha soltado lo que siente. Y hay jesuitas que me moriré sin saber lo que piensan. Cuando yo entré al noviciado, digo, esta gente habla raro, estos no hablan como en mi pueblo. De suyo, de facto, inrecto, así hablaban los jesuitas, propiamente. Yo tenía un maestro de novicios, estábamos allá en Veruela, bajo el Moncayo, que cuando bajaba a Zaragoza y volvía le preguntábamos, ¿qué tal tiempo hace en Zaragoza, padre? Y te contestaba, depende. Si a un señor le pregunto por el tiempo y me contesta, depende, yo ya no sé seguir hablando. Depende. Entonces viene ese, mañana seguiré por ahí, rizar el rizo. Te digo, Juan, para que entiendas, Pedro. Estábamos comiendo, bueno, en el noviciado no sé, hacía lectura de comedor, que ya lo volvería a poner en algunas comunidades porque, mira, nos ilustraríamos más y se oirían menos.
Pero yo es que hice mucha mili, yo hice mucho noviciado, que él hizo crisis, tuvimos que empezar otra vez, y a un noviciado en lo que hablábamos, las comidas eran agotadoras. Y esto no sigue pasando. Porque si dices, el otro día fui a sacar un volante de Asisa y fui a la calle del General Prim, al número 3, y enseguida te salta uno. No, no, no. Si fuiste a por el volante de Asisa, no fue General Prim número 3. Fue General Prim número 3 bis. Gracias, gracias. Qué agotamiento. Y estar comiendo y tener que demostrar que sabes. Y estábamos comiendo y un connovicio decía, en insinuar está el arte. Ala, tócate las narices. En insinuar está el arte. No fuera bromas, esto nos ha dejado contagios, de perfeccionismos, de... Yo a esta hermana le retorcería el cuello. Pero ¿cómo voy a retorcerle el cuello? Eso es faltar a la caridad. ¿Me explico? Pero yo siento que le tendría que retorcer el cuello. Pues ya me encargaré yo de retorcerte el cuello de maneras más sutiles. Yo a los jesuitas se lo digo siempre. Siempre que entre nosotros nos sacamos los ojos, lo hacemos a mayor gloria de Dios. Sí, eso faltaba, que fuera por otras razones. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que a medida que avanzamos, San Ignacio sabe que somos más doctos, decía él, y más facilidad tenemos para enredar el lenguaje. Y esto veréis que tiene su miga, Pero hay que tomárselo esto con humor también, Hay que tomarlo con humor. ¿Por qué? Porque entonces viene la razón aparente, la sutileza, te digo Juan, para que entiendas Pedro. Yo cuando me hicieron superior la primera vez en la compañía le dije al provincial, mira, me lo habéis dado todo. Me habéis mandado un nombramiento, la patente que decimos. Me habéis mandado las norme quedam, las normas para el superior. Digo, me falta lo más importante. Le dijo, me imagino que ahí en la curia tendréis una habitación con bolas de cristal, de bolas de adivino. Porque yo tengo gente en comunidad que tengo que adivinar lo que quieren y acertar. Que ya es faena, Adivinar y acertar. Porque te venía un padre y te decía, como ya sabrás, digo, la primera en la frente, ¿qué tengo que saber? No te pongas nervioso, no, dime qué quieres. El provincial no te ha dicho nada, ya empezamos a liar la bola. Pero a ver, ¿qué pasa? Es que no te han dicho nada, bueno, pero ¿qué me tienen que decir? Y empezamos ya. No, que celebramos los 50 años en San Cugat de sacerdocio y claro, yo no quiero ir, porque ¿por qué no le...? Dios santo Dios, qué complicación para decir no quiero ir a una celebración, como ya sabrás, te han dicho, pues no te han dicho. No, es una facilidad por lo menos que a veces que tenemos para enredar el lenguaje. Y claro, lo digo en positivo, todas las que estáis aquí como yo, en los ambientes en que yo me puedo expresar con sencillez, y cuando me expreso lo que digo es acogido, la consolación perdura. ¿Me explico? Perdura. Cuando tengo que ir ya, que si digo A, B y C se me enfadan. Si digo D, el otro se me sube por el pecho. Si digo H, el otro me va a decir, no es H, es H'. Vale. Entonces mañana tiraré por el lenguaje, pero dicho en positivo. Donde hay transparencia y sencillez, allí está el Espíritu del Señor. Cuando viene ya el enredo, la sutileza, te digo Juan para que entiendas Pedro, ya empieza a ir. Ahora, no confundamos los planos, que al revés también pasa, Yo es que soy muy claro, hay gente que dice, yo es que soy muy claro. Digo, perdona, tú eres un maleducado, que no es lo mismo, ¿Me explico? El ser claros no quiere decir groserías ni cosas parecidas,
sino es la sencillez, que mañana seguiremos por ahí, ¿eh? Venga, pues ánimo. Pues nada, terminamos la sesión de esta tarde. Creo que Toni nos ha dado muchas Materia. claves, mucha materia, para que sigamos pensándolo, reflexionándolo y viéndolo, ¿no? Pero nada, ahora ya lo dejamos y mañana otra vez nos volvemos a conectar. A las 10. Mañana a las 10. A menos 10 enviaremos el enlace y empezaremos a las 10, de 10 a 11 y de 11:30 a 12:30. Y terminaremos. Muy bien. Hasta mañana, que descanséis. Vale. Buenas noches. Buenas noches.